instalados pues en otra parte de esta iglesia que es el claustro. Así es. Esta parte de la iglesia fue, decías tú, posteriormente adicionada a la construcción original. Así es. Este espacio, este intento de... Bueno, claustro sí es, ¿no? O sea, tiene un claustro, que los claustros son el patio central y los corredores. Lo que es como incomprensible es por qué no se terminó de construir alrededor de los corredores. Obviamente tiene los accesos marcados, ese ya se volvió una ventana, ese de este lado, pero lo normal es que alrededor, un claustro es un distribuidor, es como un vestíbulo para entrar a diferentes áreas. Bueno, ha de ser que no hubo el suficiente dinero, pero eso es un adosamiento a la ermita, a lo que es al templo de la Candelaria, y fue construido por la Tercera Orden, platicábamos hace un momento, que vemos ahí en los escudos del retablo que reaparecieron. La Tercera Orden, como hemos comentado, es una orden seglar, secular, es gente que viste como civil, está casada, etc. La creó San Francisco de Asís, precisamente para que los que tuvieran esa vocación de servicio, de humildad, etc., de tratar de generar bienestar, sin tener que recluirse en un monasterio, hicieran servicio. Entonces estos son los hermanos humildes, así se les llamaba, y ellos crean este espacio que es ahora sí que es un orfanato, ¿no? Ese era el uso que se le daba. Sí, fue construido para ser el orfanato de Nuestra Señora de la Candelaria, pues bajo el control de la Tercera Orden y de la Primera Orden, una orden de los franciscanos. ¿Y tienes, ¿no?, el dato de cuánto tiempo funcionó como un orfanato? Preciso no, pero en las investigaciones que he hecho, pues si esto se da en los primeros años del siglo XVIII, debe haber trabajado aproximadamente 100 años, nada más. Porque también hay un dato que encontré todavía antier, ¿sí? En un documento antiguo, que hubo otro hospicio, más que orfanatos, se los conoce como hospicios, el hospicio de San Roque, donde está ahora el museo. Sí. Entonces yo no sé si se cambió hacia allá o fueron dos, ¿sí? Pero lo que es real es que en 1755 se seculariza el convento de San Bernardino. Entonces ahí no sabemos si también entregan este hospicio. Si no es así, si no lo entregan cuando se seculariza San Bernardino en 1755, tuvo que haber sido en 1821, cuando viene también la ley de los jacobinos y viene también la secularización de la mayoría de los conventos de Yucatán. Fueron dos etapas de secularización, ¿no? Entonces, si se secularizó en 1755, podemos decir que no tuvo muchos años de trabajo, en realidad habrán sido unos 50, 60 años. Pero si llega a 1821, pues casi un siglo, ¿no? Claro, y seguramente por sus dimensiones, como tú decías, como que no se terminó de construir todo lo que debería llevar un claustro, pues a lo mejor probablemente no tenía como muchos niños, no albergaban a mucha gente, porque con las edificaciones que se conservan o que tuvo en su época, pues yo siento que no fue un espacio donde mucha gente viviera o interactuara, ¿no? Sí, o en su defecto también que se haya demolido, se haya caído, por el abandono, ¿no? De hecho hay una referencia en los años 40 del siglo XX, en donde un señor que hace un recorrido por todo Valladolid entra y dice que al querer asomarse al claustro del convento, le llama a él, de la Candelaria, se encuentra con una hondonada, una regollada. O sea que esto pudo haberse desfondado en algún momento. O sea, tal vez por haber estado construido en una regollada, claro, no se calculó bien y se haya demolido, ¿no? Y a lo mejor lo que se siguió destruyendo son especulaciones, obviamente, claro, ¿no? Claro. Con base en ciertos testimonios que he leído y todo. Pero, pues es otra posibilidad. Pero, pues hasta 1840 el edificio estaba abandonado. ¿Sí? En 1840 ya el edificio estaba totalmente abandonado y ya fue teniendo otros usos. ¿Como por ejemplo? Pues el más fantástico que yo descubrí fue que en 1828 se autoriza para Valladolid crear una cátedra de latinidad,
o sea, enseñar latín era el culto. Ahora, como hablar claro. inglés y francés, Claro. hablar latín era el culto. Las misas se Era celebraban en el latín y mucha de la escritura era en latín, como era un idioma universal. Entonces, se establece en 1821 la cátedra para Valladolid, pero por alguna razón no se lleva a cabo, ¿no? Y hasta 1842, perdón, se encontré un documento en el archivo del Estado en donde se llega a un acuerdo, se pide al vicario de la ciudad este espacio que estaba abandonado, ¿sí?, para poner la cátedra de latinidad y filosofía. O sea, ¿sí?, que funcionara como escuela. Así es, fue una escuela de latinidad y filosofía, 1842, ¿sí? Así funcionó hasta que, bueno, obviamente se reubican, porque en 1892, ¿sí?, en septiembre de 1892, se inaugura aquí el Hospital Porfirio Díaz. O sea, que también funcionó Como hospital. Fue hospicio, fue escuela de latinidad, Ajá. y después fue Hospital Porfirio Díaz. Este hospital fue decretado para construirse en Valladolid, y en lo que se hacía y conseguía el edificio propio, también encontré el documento en donde se solicita, se forma un patronato y se solicita a la iglesia, tengo hasta el nombre del vicario, de ambos vicarios que autorizan el establecimiento de la cátedra de latinidad y filosofía, y la de Porfirio Díaz, con autorización del arzobispo también. Quiero decir que en estas ocasiones, ¿por qué se tenía que pedir permiso? Porque las leyes de reforma se establecen en 1861, claro, con el registro civil, etcétera, todo eso nos expropia los bienes de la iglesia. Antes de eso, todo esto era de la iglesia católica. Entonces tenía que tener permiso del vicario, del arzobispo, claro, etcétera. Ahora estos son propiedad federal. Entonces se establece Porfirio Díaz y funciona hasta 1910. Un septiembre de 1910 también se reubican a Cizal, al barrio de Cizal, el Hospital Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, desde 1892 hasta 1910 fue el Hospital Porfirio Díaz. Así es. Y como podemos ver, no debieron haber tenido grandes camas. Claro, porque por la cuestión del espacio. A menos, ¿no?, que en hamacas aquí en los corredores los hayan tenido. Estamos viendo una gran cantidad de hamaqueros, mira, en las, claro, paredes, que junto con las columnas debieron haber servido. Pero camas, yo creo que son las primeras naves. Y siempre se habla, para la escuela de latinidad, como para la escuela, como para el Hospital Porfirio Díaz, de 3 piezas, que son el zaguán, esa nave y esta nave. O sea que este área del claustro, por lo general, debió haber servido a la iglesia para dar el acceso al presbiterio, no lo sé, pero siempre se hablan de las 3 piezas, ¿no? Claro. Algo que llama mi atención es el tipo de arquería que encontramos acá. Las arcadas son distintas a las que encontramos al frente de la iglesia. Porque son de otra época. Estas obviamente son de deben ser del siglo XVIII también, y son las características arcadas que se usaban en Valladolid. Son las de medio punto, así se les conoce, arcos de medio punto, son un medio círculo, sostenidas por columnas. De hecho, no sé si lo puedes apreciar, pero estas columnas son mucho más gruesas que las comunes de Valladolid. Las de Valladolid, en las demás, las casas en el Palacio Municipal, son mucho más esbeltas, sí, porque el sistema constructivo ya era diferente, ya la columna no soportaba tanto como en esta época. Claro. Eso lo demuestra que el pórtico del frente es más nuevo. Claro. Y ya es una copia de estilos, una mezcla de estilos donde ya entra el hogar, etcétera, todo eso. Claro, en cuanto a las cuestiones de construcción, de materiales de construcción fueron evolucionando, supongo que las columnas ya no ejercían una función tanto de soporte y se volvían más bien estéticas, ¿no? Ya era una cuestión más estética que de construcción. Efectivamente, el arco de medio punto es un sistema constructivo que trabaja como estructura. Claro. ¿Sí? Ya fuera estos, más que nada, son algo muy estético. De hecho, algo que aprovechamos estando en este espacio y yo he leído, muchas cosas han escrito sobre la iglesia de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, etcétera, es sobre todo que hubo una aparición mariana, o sea que se apareció, etcétera. De acuerdo a Miguel Beretos, no hay registros en todo Yucatán de una aparición mariana, con excepción del milagro, aparentemente, de la Virgen de la Concepción, cuando quisieron traerla a Valladolid y no quiso porque fue ganando peso. Sí. Existe esa leyenda, ¿no? Entonces es el único hecho realmente registrado en los archivos de
del arzobispado, ¿sí? Sin embargo, como espacio mariano, como templo mariano, sí cumple con los requisitos porque la mayoría de los templos marianos están cerca de cuevas. Las apariciones marianas por lo general están en cuevas y cavernas, ¿no? Relacionadas con agua. Claro. Y bueno, en este caso es una rejollada, es una especie de caverna, ¿no? O sea que de algún modo no, su construcción exactamente en este lugar donde está ubicada no es obra del azar, ¿no? No. Tiene una razón de ser el hecho de que, porque a lo mejor estructuralmente hablando, construirla arriba de una rejollada no es la mejor decisión, ¿no? Así es. Pero si estamos hablando de cuestión de creencia o simbología, no sé, no sabría cómo llamarle, pues tiene una razón de que esté encima de una rejollada, aún a lo mejor a costa de lo que tú decías que pudo haber un derrumbe y perder parte de esta construcción. Así es. De hecho, eso es lo que yo creo, ¿no? Exactamente lo mismo. Fíjate que es incluso la misma historia de la Virgen de la Candelaria, o sea, el culto a la Virgen de la Candelaria coincide mucho con la llegada de los canarios, de gente de las Islas Canarias, a Bacalar. Bacalar fue abandonado varias ocasiones por los ataques de los mayas, que era una zona rebelde desde antes de la guerra, desde el periodo colonial. Entonces, hay muchas crónicas que obligan a los españoles a regresar a Bacalar porque vivían en Valladolid, porque los atacaban constantemente. Entonces, les piden que regresen, que se establezcan en Bacalar. Entonces, viendo esto, se trae población canaria para establecerse en Bacalar en 1700, más o menos 50 y algo. 1729, perdón, es la primera migración. Llegan aproximadamente 149 canarios, personas de las Islas Canarias, y el culto a la Virgen de la Candelaria se origina en las Islas Canarias. ¿Sí? La Virgen de la Candelaria es la patrona de las Islas Canarias. Ahí surge por primera vez la leyenda, cuenta la historia de una imagen que los indios guanches encuentran en un camino abandonado, de una mujer con un niño en un brazo y una candela en el brazo. Hasta ese momento aparentemente no había nada relacionado con el rito judío del día de la presentación de Cristo al templo, ¿no? Entonces, a raíz de esa aparición, de esa imagen, un indio guanche, también canario, que habían llevado a España, regresa y dice, pues esta es la Virgen de la Candela, que se convierte en la Virgen de la Candelaria. Entonces, ellos llegan en el siglo XVIII a Bacalar, y ahí hay culto a la Virgen de la Candelaria, en Bacalar, y supongo que durante los ataques, etcétera, se vinieron para acá, y nos llega esta influencia y se desperdían por todo obviamente el estado. Cuando hay una migración, ¿no? La gente viene con sus creencias, con sus costumbres, muchas veces vestimenta, gastronomía y demás, ¿no? Es como o sea, cuántos yucatecos viven fuera de aquí y siguen cocinando las mismas cuestiones, ¿no? Y cuando viajan llevan la materia prima necesaria, ¿no? Es bien interesante saber de dónde pues viene esa devoción hacia esta Virgen, porque pudo haber sido esta o pudo haber sido cualquiera otra si a lo mejor la migración se hubiera dado a lo mejor con gente de Francia, a lo mejor veneraríamos a la Virgen de Lourdes, que creo que es donde está el santuario. A Luis Rey. Claro, ¿no? Entonces es interesante que conozcamos los orígenes de esta veneración, de esta tradición que es una de las fiestas pues tanto católicas como ya no católicas, ¿verdad?, de nuestra ciudad. Y pues bueno, todo esto muy interesante, es un espacio realmente bello que comentábamos, ¿verdad?, fuera de cámaras. Realmente cada vez que uno entra a este tipo de espacios arquitectónicos, casi uno puede visualizar cómo era la vida en aquel entonces y la paz y en sí lo que el espacio te transmite, ¿no? Tranquilidad, ese silencio tan característico de este tipo de edificios. Y son rincones de nuestra ciudad que, bueno, desgraciadamente no tenemos la oportunidad de disfrutarlas. Yo siempre, dentro de mi plan que he propuesto en diferentes administraciones para rescate de Valladolid, en muchos de sus edificios, he propuesto que aquí pudiera ser un museo de arte sacro. Claro. O sea, concentrar las joyas que tenemos de imaginería y de todo tipo y exhibirlas aquí, traer itinerantes, etcétera. Es un rincón adecuado tener una fundación, etcétera. Digo, incluso
incluso ya para terminar sobre este espacio quería comentar que también cuando se desocupa el hospital Porfirio Díaz fue de la policía, muy poco tiempo, Claro. un año. En un año fue de la policía y en el momento que yo ese documento que encuentro era una escuela de varones, ¿sí? Y en 1911, y ya después pues obviamente se convierte en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, que fue de hecho funcionó muchísimos años. décadas hasta que en los años 90 se fueron de aquí. Claro. Esos fueron todos los usos que ha tenido muchísimos, ¿verdad? Para digamos, no tanto en su tiempo desde que se construyó hasta la actualidad. De los más cortos. Pues bueno, nos queda solo un lugar interesante para visitar, que sería el camarín, pero eso va a ser después de un pequeño corte para que en lo que ustedes ven esos anuncios tan importantes de nuestros patrocinadores, nosotros nos traslademos a ese espacio que nos queda por conocer de esta iglesia. Entonces nos vamos a un pequeño corte, no nos tardamos nada y regresamos.